Verdades Bíblicas, de la Iglesia de Dios de la Profecía Universal, presenta un mensaje de enseñanza de la Palabra de Dios. Oramos para que este tiempo sea de edificación para su vida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buen día para todos y para todas, donde quiera que usted esté. Para mí es un privilegio poderles saludar. Y créanme que estar acá es un honor, porque estamos compartiendo los principios de la palabra del Señor. Soy Misraín Fernández y como siempre este es su espacio Verdades Bíblicas, un programa de la Iglesia de Dios de la Profecía Universal en Guatemala. Y desde luego acompañado con este maravilloso equipo que hace posible que lleguemos hasta lo íntimo de su hogar. Sé que este es un día dominical en el que usted está en lo cómodo de su sofá en este momento, a punto de tener una Biblia en mano, tener un cuaderno, un lapicero y poder hacer los apuntes respectivos. Y créame, es un honor saber que podamos acompañarle a través de este recorrido bíblico. Estamos llevando a cabo una área muy especial de las Escrituras y si usted ha venido junto a este estudio desde que iniciamos, pues lo ordenamos en un tema que se conoce como la soteriología, donde incluimos aspectos como el arrepentimiento, ¿sí?, aspectos como la justificación y aspectos de lo que hoy vamos a ver como el nuevo nacimiento. Así que esto solo es posible gracias a esta doctrina de la salvación. ¿Qué exigencias hay para el salvo? ¿Qué exigencias hay para aquel que ha venido y ahora en Cristo es nueva criatura? Bueno, pues su conducta es diferente, su estilo de vida es otro, porque su comunión es nueva, porque su relación es nueva, porque su Señor es nuevo, porque su paradigma a seguir, su estereotipo es nuevo. Antes había un Satán, un mundo, antes se vivía bajo los ideales de este mundo, ahora no. Entonces eso ya me hace ahora distinto, ¿sí? Me hace diferente. Así que esperaría que los momentos que podamos ir abordando la temática de hoy sea para bien y para provecho de su vida espiritual. ¿Qué le parece que ya en este momento podamos orar? Podamos decirle al Señor que nos ayude, ¿sí? Que nos bendiga de manera maravillosa y que podamos conocer a través del Espíritu Santo su palabra. Padre, en Cristo Jesús, te damos gracias porque nos permites ser iluminados con tu palabra y de esa manera ser edificados. Señor, gracias, muchas gracias, porque tú has sido perfecto en todo y tu palabra nos la diste con la finalidad de encontrar dirección a nuestras vidas. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, así que ya dijimos hace un momento, bienvenidos. Este es su espacio Verdades Bíblicas. Un encuentro con la Biblia y hacer una reflexión teológica partiendo del texto de la palabra de Dios. Regeneración o nuevo nacimiento, que son dos conceptos que en algún momento se han dicho, pero cuando uno revisa la médula de ambos conceptos, encontramos que tienen una definición que está relacionada con un cambio de vida. Cuando hablamos de la regeneración o del nuevo nacimiento, decimos que esta es una obra poderosa, ¿sí?, que el Espíritu Santo realiza. Dios mismo permite, Dios mismo trata con el pecador, trabaja con el pecador y ahora arrepentido esta persona nace de nuevo. El nuevo nacimiento comienza haciendo un trabajo con la mente para luego terminar con una conducta que agrade a Dios. Entonces desde ya decimos que la regeneración o el nuevo nacimiento encuentran sustento bíblico. Sí, y ese sustento bíblico se encuentra en algunos pasajes neotestamentarios. Decía alguien que ya con 3 pasajes bíblicos se hace doctrina de algo y pues desde luego aquí encontramos más de 2 pasajes con las que hacemos fundamento a hablar del nuevo nacimiento. Por ejemplo, la carta de Pablo, que es una carta pastoral al joven Tito, en el capítulo 3, versículo 5,
se habla sobre la regeneración. Se habla sobre ese cambio de vida, ese cambio de conducta que se tiene gracias a la regeneración por el Espíritu, ¿sí? El trabajo del Espíritu es hacer de esa persona una nueva criatura, una nueva vida. También hay sustento en la carta del apóstol Juan, y es el conocido pasaje donde se fundamenta la parte del nuevo nacimiento. Y desde esa reflexión teológica hay un encuentro entre Jesús y Nicodemo, planteando algunas preguntas que Nicodemo, el gran religioso, el maestro de Israel que daba teología antiguo testamentaria, ahora viene ante el rabí, ante el maestro, y le pregunta algunas cuestiones que él tiene de dudas sobre el reino. Entonces el Señor Jesús responde y llegan a una parte elemental que no se puede ir al cielo si no se ha nacido de nuevo. Entonces tenemos prácticamente una segunda escritura que nos sustenta el tema del nuevo nacimiento. Luego tenemos la primera carta de Pedro, capítulo 1, versos 23, donde también se nos habla del acto de la regeneración, el acto de una nueva vida a través de la obra del Espíritu Santo. Es increíble saber que esta base escritural nos hace pensar sobre el poder de Dios en la vida de un pecador, en la vida de un hombre o una mujer viciosa o vicioso que está entregado a los placeres de este mundo y que por medio de su propio deseo, de su propia voluntad, no podrá cambiar. No podrá cambiar sin que haya una obra de regeneración, una obra del Espíritu que provoque un cambio, un estilo de vida. La primera carta de Juan, capítulo 3, verso 9, también es un pasaje elemental que nos ayuda a tener un enfoque. Recuerde usted que esta carta precisamente habla es una carta apologética, una carta de defensa en contra de los gnósticos de aquel tiempo. Y Juan en esta carta hace una reacción sobre cómo los creyentes, a través de la obra de la regeneración, a través de la obra de poder tener un nuevo estilo de vida, pueden tener entonces el conocimiento pleno de Dios. La regeneración o el nuevo nacimiento, en otras palabras, es un acto que Dios mismo produce. Y cuando hablamos de esta labor, de esta acción que el Espíritu Santo realiza, porque llegaremos a esa parte elemental, decimos que de criatura, todos, hombres y mujeres siendo criaturas, pasan a ser hijos de Dios. La calle nos dice, miren, en realidad cuando se habla de criaturas o de hijos, hay a veces incomodidad y decir, todos reclaman ser hijos de Dios. Pero en realidad lo que vemos es que todos son criaturas. Todos los que hemos entrado a este mundo, la creación existente, son criaturas de Dios. Pero el ser hijo de Dios se establece como una base. En la evangelización, Cristo dice, vayan, prediquen a toda criatura. Esa es la misión. Es decir, toda la creación tiene que saber de un Dios. Tiene que saber que solo por Jesucristo se es salvo. Pero luego en Juan capítulo 1, verso 12, el apóstol Juan en ese prólogo dice, a los que le recibieron, a los que creyeron en ese evangelio, Marcos 16, se les da el poder, la potestad de ser hechos hijos de Dios. Es decir, que cuando una persona viene a Dios por medio de Jesucristo, recibe el perdón y se le delega el privilegio de ser hijo de Dios. Ser hijo de Dios es la cosa más bella. Ser hijo de Dios tiene derechos y privilegios, ¿sí? Entonces, cuando vemos la carta de Juan, capítulo 1, verso 12, dice que el esperma de Dios hace que una persona venga a tener una nueva conducta, un nuevo estilo de vida. ¿Cómo es posible que ocurra el nuevo nacimiento? Es increíble eso, ¿no? La carta de Juan, capítulo 3, regresando a ese escenario, encontramos cómo el Señor Jesús utiliza por lo menos dos cosas elementales
para que una persona nazca de nuevo, para que una persona entre a esta burbuja, por así decirlo, sí, que se llama la iglesia, entran los creyentes ahora en Cristo, pero para ser parte de esta nueva comunidad, para ser parte de este nuevo organismo, se necesita la regeneración del corazón, de la mente, del espíritu. Se necesita haber nacido de nuevo. Y esto solo es posible por dos cosas interesantes, elementos importantes para el nuevo nacimiento. Y es que Jesús le dice a Nicodemo, solo es posible si se nace del agua y del espíritu. En este caso se necesita de una pareja para un proceso biológico, ¿no? de un hombre y una mujer. Y aquí entra de manera analógica dos elementos. Entra el agua, que es la palabra de Dios, y el Espíritu, que es el Santo Espíritu del Señor, quien provoca el nuevo nacimiento en un individuo. Entonces esa es una doctrina elemental, es una doctrina fundamental dentro de las doctrinas que tienen que ver con la soteriología o la salvación, porque en ese contexto solo se salvo si se nace de nuevo. Nadie puede decir yo estoy en la iglesia sin haber nacido de nuevo, o yo puedo pertenecer a esta comunidad de fe y solo entré pagando tal vez en algún momento un dinero para formar parte. Yo no puedo entrar a la iglesia. Yo puedo ser parte de una asociación, puedo ser parte de una organización cristiana, pero ser parte del cuerpo de Cristo, ser parte de la iglesia del Señor, solo se tiene, ¿sí?, el privilegio habiendo nacido de nuevo. Solo de esa manera. Solo habiendo nacido de nuevo puedo ser parte. Y de allí yo puedo pagar una mensualidad o anualmente puedo dar una colaboración para ver si me aceptan en un club rotario, en una asociación, sí, ser socio, por así decirlo, y no tengo problema. Pero no, en el cuerpo de Cristo tú eres salvo, tú eres consagrado, tú eres hijo de Dios si naces de nuevo. De lo contrario, es imposible. Entonces, la gran pregunta, ¿cómo ocurre? Solo mediante un acto de conversión, solo por medio de un acto de regeneración, y solo es a través de Cristo. Y es ahí cuando la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Solo a través de Jesucristo entonces es posible este maravilloso y glorioso fenómeno, por así decirlo, que ocurre en una persona que recibe el perdón. ¿Qué dicen los maestros de Biblia con relación al tema? Siempre en introducción a nuestras temáticas vemos las opiniones y créanme que revisando al reconocido predicador Adrian Rogers, él dice algo al respecto sobre el nuevo nacimiento, sobre el tema de la regeneración, y él en ese contexto dice que hay 6 elementos importantes que están relacionados al tema del nuevo nacimiento. La primera es la concepción. Él dice que el paso 1 es que debe haber una concepción. El paso 2 tiene que haber una continuidad. El paso 3 tiene que haber una consumación, ¿sí?, de lo materializado para que se materialice aquello. Y número 3 tiene que haber un carácter, ¿sí?, que se produce, ¿sí?, que ocurre cuando se produce el hecho. Y luego él habla de un comienzo. Y por último, él termina diciendo que en el nuevo nacimiento tiene que haber un crecimiento. Vea usted la manera tan práctica que él sí menciona o relaciona, liga el tema del nuevo nacimiento. Y en su momento yo voy a ir desarrollando precisamente lo que pasa con el nuevo nacimiento, lo que ocurre con el nacer espiritualmente. Cuando las olas vienen y golpean tu barca, del huracán desvía tu navegar. Cuando la luz del faro no se alcanza a mirar
Recuerda, marinero, quién es tu capitán. Si estás en alta mar y has perdido tu rumbo, la brújula consulta sin poder acertar. Piensas que no podrás llegar al puerto seguro. Quizás te has olvidado quién es tu capitán, tu capitán, tu capitán. Confía, marinero, dale a él el timón. Él guardará tu vida y toda tu embarcación. Los vientos cesarán cuando escuchen su voz. Tu capitán marinero es Jesús el Señor. Recuérdalo, recuérdalo. Toda tu embarcación. Los vientos cesarán cuando escuchen su voz. Tu capitán marinero es Jesús el Señor. Recuérdalo, recuérdalo. Los vientos cesarán cuando escuchen su voz. Tu capitán marinero es Jesús el Señor. Recuérdalo, recuérdalo. Tu capitán marinero es Jesús el Señor. Recuérdalo, recuérdalo. Tu capitán marinero es Jesús el Señor. Recuérdalo, recuérdalo. Tu capitán marinero es Jesús, es Jesús. Recuérdalo, recuérdalo. Tu capitán marinero es Jesús, es Jesús. Recuérdalo, recuérdalo. Tu capitán marinero es Jesús, es Jesús. Recuérdalo. Estamos hablando sobre la regeneración o el nuevo nacimiento. Este es un tema maravilloso porque está relacionado con el asunto de la salvación, la doctrina de la salvación, el tratado de la salvación, lo que conocen los teólogos como la soteriología, una rama de la teología sistemática, que hace una inducción precisamente en la carta de Juan, su evangelio, principalmente en el capítulo 3, porque él hace un relato, ¿sí?, del escenario de Jesús con Nicodemo. El religioso, el que tenía una credencial como parte del Sanedrín, un fariseo como parte de una secta y que representaba a la nación como un maestro de la teología antiguo testamentaria. Pero algo triste, no había nacido de nuevo hasta ese momento. Algunos creen que Nicodemo solicita el cuerpo del Señor Jesucristo que ha muerto, y se cree que Nicodemo a partir de allí pudo haber sido un discípulo secreto del Señor Jesucristo. No lo sabemos. El punto es que el escenario lo tenemos. Y ese escenario nos hace pensar en ese hecho maravilloso que nos dejó como una doctrina para aquellos que estamos en Cristo. Saber que el nuevo nacimiento es la parte fundamental, ¿sí?, de reconocer la seguridad de la salvación.
la seguridad de la salvación. Es decir, si se nace de nuevo, se es salvo. Si no se nace de nuevo, nunca ha sido salvo. Entonces, al cristianismo pueden entrar muchas personas, pero solo se es salvo si se nace de nuevo. Yo puedo formar parte del libro de membresía de una congregación. Sin haber nacido de nuevo, no tiene sentido el que mi nombre esté en ese libro de membresía. Entonces, el nuevo nacimiento es una obra del Espíritu. Es una labor que el Espíritu produce. Decíamos hace un momento, y de nuevo lo recito, citando al maestro Adrian Royer, él habla acerca de esos 6 elementos que para él tienen relación con nacer espiritualmente de nuevo. Habla de la concepción, tiene que ver una concepción porque él hace una relación entre la parte biológica y la parte espiritual. Y él dice que también tiene que haber una continuidad, tiene que haber una consumación, tiene que haber un carácter que se produce, sí, en el individuo, tiene que haber un comienzo y por último tiene que haber un crecimiento. Bien, dicho esto, sin duda, cuando de nuevo me acerco a los pasajes que cité al inicio, como lo hice en la carta de Juan, capítulo 3, o la primera carta de Juan, encontramos como en ese capítulo, capítulo 3, verso 9, se menciona el acto de la regeneración o el nuevo nacimiento, como un hecho que proviene de Dios. Para gloria de Dios es que nacemos de nuevo, para honra de Él nacemos de nuevo. Ahora, es increíble saber que en ese ambiente de nuevo nacer o de regenerar nuestras vidas ahora en Cristo, en esa comparación biológica, ¿sí?, y espiritual, decimos que el Espíritu es quien origina, es el quien define el nuevo nacimiento. Entonces, Él pone carácter en nosotros, porque el esperma de Dios vive en nosotros. Y dice en esa carta descrita en Juan que la naturaleza o la simiente de Dios que está en nosotros no peca, porque el Espíritu Santo, que la simiente, el esperma de Dios en nuestras vidas no peca. El cuerpo, nosotros como creyentes podemos caer en el pecado, pero la simiente que está en nosotros no puede pecar, porque el Espíritu Santo es santo, aun cuando esté dentro de un cuerpo de un creyente que cayó en algún pecado. Es ahí cuando el Espíritu Santo entonces puede ser contristado. Recuerden ustedes lo que dice la carta a los Efesios, capítulo 4. No contristéis al Espíritu con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Entonces el Espíritu Santo lo que hace es trabajar en ese individuo y hacerlo o restaurarlo, hacerlo llegar de nuevo a ese organismo viviente que es su iglesia. Restaurarlo, eso hará el Espíritu, trabajará el Espíritu Santo haciendo esto. Entonces, ¿quién es el que procura? ¿Quién es el que motiva? ¿Quién es el que definió el que usted y yo naciéramos de nuevo y que usted que me está oyendo pueda nacer de nuevo hoy? Pues será el Espíritu Santo. Usted es una criatura muy bella de parte de Dios, usted es semejanza de Dios, de acuerdo a Génesis 1:26, biológicamente usted ha nacido una vez, pero si usted se queda sí, habiendo nacido una vez, usted tiene, créame, la eternidad sin Dios también. Pero si usted nace 2 veces, usted tiene la vida eterna. Y eso es lo más lindo que encontramos a través de la doctrina del nuevo nacimiento. El que no naciere del agua y del Espíritu. Es decir, biológicamente usted nació una vez, pero también espiritualmente solo se nace una vez. Si usted tiene el nuevo nacimiento a través del Espíritu, usted tiene la vida eterna. Es lo que Jesús le prometió a Nicodemo, el maestro de la ley. Entonces, el Espíritu Santo es quien origina. Así que en ese contexto del nuevo nacimiento, esta obra de la regeneración es irrepetible y es irreversible. Eso implica que en ese ambiente, en ese contexto de fe, en ese contexto de vida cristiana, debe de entenderse que es irrepetible. Solo se nace una vez físicamente, entonces espiritualmente solo se nace una vez. El propio Nicodemo tiene problemas para entender y asimilar este asunto y él dice, ¿cómo será posible esto?
¿Acaso puede el hombre, siendo viejo, entrar al vientre de su madre y nacer de nuevo? Porque él tenía problemas para digerir esta parte. Pero el nuevo nacimiento solo ocurre una vez. Es increíble saber que el nuevo nacimiento también es irreversible. O sea, no se puede viajar al pasado, es decir, no pude nacer de nuevo, voy a nacer de nuevo. No, el nuevo nacimiento tiene una característica muy en particular y que es un asunto de carácter espiritual. Es decir, no se ve, es un asunto abstracto, no se toca, solo sé que el día que estuve en el altar, el día que usted estuvo en el lugar de su conversión, usted nació de nuevo allí. En ese momento usted nació de nuevo. A los que le recibieron, Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y luego el versículo siguiente dice, los cuales no son engendrados, ¿sí?, de sangre ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea, el esperma de Dios permite que usted pueda o pudo haber nacido de nuevo. Ahora, alguien podrá decir, esto está ligado con la confesión, está ligado con la confesión, está ligado con el arrepentimiento. Está ligado con la justificación. Una persona se arrepiente, una persona es justificada por Dios, ¿sí? Pero ahora esa persona en ese mismo acto simultáneo es nacida por Dios, ¿sí? Dios lo hace nacer de nuevo y lo hace incrustar a la iglesia, al cuerpo, donde están todos los que han nacido de nuevo. Es decir, que la iglesia está compuesta por un nuevo pueblo, por un pueblo santo, santificados en el Señor, ¿sí?, justificados en el Señor, y habiendo nacido en el Señor de nuevo, y el Espíritu que mora en cada uno de ellos, ¿sí?, en todos los que formamos parte de la iglesia, tenemos el mismo objetivo y el mismo fin, y por eso adoramos, por eso exaltamos, por eso predicamos, por eso nos consolamos y por eso nos llamamos hermanos en Cristo. ¿Por qué? Porque en esa atmósfera espiritual Dios nos envolvió. ¿Para qué? Para que seamos un cuerpo, obedezcamos a un Señor, tengamos una fe, tengamos la convicción de una misma esperanza, sepamos que solo hay un Dios, que es el Padre de todos y en todos, y que solamente nos define un espíritu. Vea que esas 7 agencias de unidad que aparecen en Efesios capítulo 4 están muy ligados a esa nueva identidad habiendo nacido de nuevo, ¿sí? Al nacer de nuevo hay una identidad maravillosa con esas 7 agencias del capítulo 4 de la carta a los Efesios. Es increíble, porque al final yo debo de saber que es un asunto espiritual, pero también debo de saber que es un asunto instantáneo y simultáneo. Es decir, que el Espíritu Santo produce, el Espíritu Santo trabaja, el Espíritu Santo es el quien labra, ¿sí? Y que eso duro, eso rústico que vino, ¿sí?, ahora en manos del Espíritu Santo lo cambia, lo transforma, ¿sí?, lo hace nueva criatura. Y en ese nuevo nacer, en esa regeneración, en ese estado, en ese acto de trabajo que el Espíritu realiza, ¿sí?, lo que va a pasar, lo que va a ocurrir es que ahora entonces hay un carácter. Sí, hay un carácter. Ese carácter que se produce solo puede ocurrir por el Espíritu. Y el Espíritu comienza entonces a darle a ese nuevo creyente, a esa nueva persona, un criterio de vida, una identidad de vida. Y debe de saber ahora el nuevo nacido, ¿sí?, que necesita crecer, que necesita continuidad. Y para eso necesitamos por lo menos de 4 cosas importantes, porque ahora usted es un nuevo bebé. Usted ahora es una nueva criatura, es un niño en la fe, pero automáticamente se va creciendo, se va desarrollando y se requiere de nutrientes. 1, el estudio de la Biblia. Usted como persona nacida de nuevo en Cristo, o usted que quiere nacer de nuevo, que desea una nueva creación en usted, una nueva naturaleza en usted, la simiente de Dios en usted, que sea el Espíritu Santo morando, usted necesitará, y en este caso los creyentes necesitaremos, de poder estudiar la Biblia, ¿sí?, identificarnos con la palabra de Dios. Dice la carta a los Hebreos que ella es más cortante que una espada de doble filo, que atraviesa el alma, el espíritu, los tuétanos. Es decir, la palabra de Dios
nutre al creyente nacido de nuevo. Por una persona sin Cristo no tendrá hábito de leer o no tendrá deseos de identificarse con el lenguaje de la Biblia. Y si en algún momento lo hará con otra objetividad. Pero el creyente, porque tiene al Espíritu morando en él y ha nacido de nuevo, entonces se acerca al texto. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el agente de la Biblia, el agente que reveló. El Espíritu Santo es el agente que inspiró. Entonces yo necesito de ese agente en mí para que yo pueda acercarme al texto, porque el texto tiene un lenguaje del Espíritu. Y si el Espíritu que está en mí, sí, me debe de ayudar a que yo entienda y comprenda ese lenguaje. Y entonces el Espíritu Santo me enseña a hablar. El Espíritu Santo le enseñará a hablar a usted. En Cristo, en esta nueva comunidad, en esta nueva relación, en esta nueva comunión, usted debe saber que hay un nuevo lenguaje. Y en este nuevo lenguaje es el Espíritu Santo el que le ayuda a desarrollar un nuevo lenguaje. Sí. ¿Por qué? Porque ese nuevo lenguaje le ayuda a hablar el Padre Nuestro con sinceridad, le ayuda para poder hablar con Dios de manera espontánea, le ayuda para poder usted sentirse identificado con otros creyentes, le ayuda a usted para mantenerse en comunicación con su autoridad, que es su pastor, porque el que es nacido de nuevo, el que es nacido de Dios, entonces va a sentir que hay alguien que lo está conduciendo, hay alguien que lo va dirigiendo. La palabra paidos es una palabra que está muy ligada, ¿verdad?, al término pedagogo, ya en castellano. El Espíritu Santo es el paidos. El pedagogo lleva de la mano al niño para enseñarle. El Espíritu Santo es el que trabaja con nosotros, nos lleva de la mano porque nos quiere enseñar el ABC de su lenguaje. La Biblia es el ABC de su lenguaje. Entonces, ¿qué necesita ahora el que ha nacido de nuevo? ¿Qué necesita ahora el que fue concebido en el Señor? El que ahora necesita continuidad para seguir en su vida, el que necesita forjar y formar su carácter como creyente. ¿Qué requiere esa persona en su desarrollo espiritual como hijo o hija de Dios? Necesita entonces comunicarse, identificarse con un nuevo lenguaje. Aquí hay un manual, aquí está el ABC de los creyentes para saber platicar con Dios, saber digerir lo que Él quiere para mí por medio de esta carta bendita que es su palabra. Si la luz del sol se oculta y vacila en mí la fe,
Gracias por continuar acompañándonos en este recorrido de las Escrituras. Estamos terminando este programa del día de hoy, esperando que este día dominical haya sido de bien para usted a esta hora del mediodía. Y desde luego saber que usted nos acompaña a través de Verdades Bíblicas, un espacio de la Iglesia de Dios de la Profecía Universal en Guatemala. Estamos estudiando el nuevo nacimiento o la regeneración. Es uno de los puntos doctrinales importantes de las Escrituras y que está ligado con lo que se conoce como la doctrina de la salvación. Entonces decíamos que la doctrina de la salvación tiene una serie de elementos que están ligados al proceso de la misma. Se es salvo, sí, y siendo salvo yo necesito ahora cultivar mi fe, cultivar mi vida cristiana. Y la seguridad de la salvación depende del haber nacido de nuevo. El haber yo sido regenerado por el Espíritu y haberme incrustado al cuerpo que es su iglesia. Y una vez incrustado en ese cuerpo, yo necesito crecer, yo necesito desarrollarme como cualquier niño, como cualquier bebé que biológicamente ha nacido. Si yo veo a un niño de 2 años, sé que ya podrá pegar sus primeros pasos. Pero en 5 años yo no podría verlo y no podría aceptar que él siga dando pequeños pasos. A sus 5 años él tendría que moverse de un lugar hacia otro. Pues lo mismo ocurre con los creyentes. Yo no puedo saber que usted ya ha pasado más de 5, 10, 15 años de conversión y sigue actuando como un niño. Porque usted nació de nuevo con la finalidad de llegar a la estatura del varón perfecto. Usted nació de nuevo con la finalidad de poder ser el instrumento que Dios quiere y ver las cosas con madurez, ver las cosas con enfoque, ver las cosas definidas, ver las cosas con identidad, ver las cosas como son. Usted necesita ser un instrumento y ser usted un bastión dentro de la iglesia, no ser usted un verdugo dentro de la iglesia, porque usted ha nacido de nuevo. Entonces, si usted nació de nuevo, usted necesita de ello. Necesita usted avanzar, desarrollarse, ¿sí?, en el cuerpo de Cristo. Y decíamos en el segmento anterior que dentro de ese deseo de crecer está que yo me identifique con un lenguaje, el lenguaje de las Escrituras, el lenguaje de Dios. Yo tengo al Espíritu, usted tiene el Espíritu, usted ha nacido de nuevo. Romanos 8, que es una carta neumatológica, se podría denominar así, porque esa carta contiene más de 28 veces la palabra Espíritu, Espíritu de Dios, Espíritu de Cristo, Espíritu Santo. Y en esa carta, más de 28 veces que se ve la palabra Espíritu, en una de ellas dice que el Espíritu da testimonio a mi espíritu de que soy hijo de Dios. Entonces, al final, quien define que usted es hijo de Dios es el Espíritu que mora en usted y da testimonio en usted que usted es hijo o hija. Si usted no tiene esa identidad o no se sensibiliza con ese contexto de la Biblia, con ese ambiente de la Biblia, usted tiene problemas, necesita nacer de nuevo. Entonces, el nuevo nacimiento lo que hace es que yo deba de crecer y me permite entonces desarrollarme como un Pablo, ¿sí? Después de su conversión se desarrolla como un creyente maduro, como una persona que ve las cosas definidas, viendo a su equipo, un Timoteo que se desarrolló, que logró las metas de su desarrollo, pero no como un Demas. Usted recuerda que en la carta de Pablo, hablando de su equipo, en Colosenses aparece un Demas que lo abandonó, que prefirió más el mundo que la misión, que a Dios, que a la obra. Entonces es una cuestión bien seria saber si un Demas era creyente o no era creyente, no lo sabemos. El punto es que nos queda eso como ejemplo para saber, yo quiero ser un Timoteo, un Pablo, deseo ser un Tito, una persona que quiera desarrollar, porque he nacido de nuevo, porque usted ha nacido de nuevo. Entonces el nuevo nacimiento me permite tener deseos por estudiar la Biblia, por identificarme con la palabra de Dios. El nuevo nacimiento también me va a ayudar, sí, después de haber nacido nuevo, me va a ayudar a cultivar y poder llegar
al hombre perfecto, sí, al hombre de acuerdo a la persona de Cristo, la oración, ese es un punto maravilloso, fundamental dentro de la vida cristiana. Usted necesita orar, platicar con Dios, estar en armonía, en comunión, estar en su retiro, en su recámara, platicando, meditando. Necesita usted estar en un momento a solas con su Dios. Porque cuando yo platico con Dios, lo hago a través de la oración, lo hago a través de esa doctrina linda de las Escrituras, como lo es la oración. La oración es la vía con la que yo me comunico con Dios, pero la vía con la que Dios se comunica conmigo es la Biblia, la palabra, la Escritura. Dice el Salmo 119, lámpara es a mis pies, el verso 105 en particular, y ella es lumbrera a mi camino. Entonces con ella yo me ilumino, yo me guío, me dirijo. Entonces Dios habla por medio de su palabra conmigo, y cuando yo quiero hablar con Él, lo hago a través de la oración. Ahora bien, no solamente necesito de identificarme con la Biblia, de saber que hay que orar, que hay que platicar con Dios. Yo necesito también reunirme con otros santos, reunirme con otros creyentes. ¿Sí? Mi familia, si son creyentes, yo debo reunirme, mis devocionales, mi altar de oración, mi altar de familia. Estos momentos son bien difíciles, donde parece que nos hemos quitado el formato que el edificio debiera de ser el lugar donde yo deba platicar con Dios. Más allá del edificio usted tiene un lugar, ¿sí?, con sus hermanos, con otros creyentes. Si su familia son creyentes, únase con ellos, platiquen con Dios, donde quiera que lo hagan. Eso va a cultivar su progreso de espiritualidad, su desarrollo espiritual. Entonces, vea usted que estas prácticas espirituales van a permitir que usted se desarrolle como una persona fuerte, segura, sólida, firme, leal. Y usted tendrá identidad cuando comience a hacer esto, porque desarrollándose hará entonces, ¿sí?, que su vida cristiana pueda, cuando se enfrente con las amenazas y se enfrente con las tentaciones, se enfrente con las pruebas y se enfrente con esas cuestiones que Satán, el mundo o los ideales de este mundo le presentan, usted sabe que va a permanecer, ¿sí?, fiel, leal. La naturaleza del nuevo nacimiento nos permite, yo quiero hacer ya algunas conclusiones. La primera es amar a Dios, ¿sí?, y rechazar el pecado. Es decir, que cuando yo nazco de nuevo, cuando usted nace de nuevo, ¿sí?, cuando usted venga a Jesucristo y nazca de nuevo, algo va a pasar en usted. Usted va a rechazar el pecado. Usted va a saber que el pecado no forma parte de su estilo de vida. Usted va a sentirse más sensibilizado con Dios, con su palabra, con lo santo, con lo sagrado, con lo perfecto. Y usted va a amar esa parte, usted va a anhelar esa área, ¿sí?, de la espiritualidad, y usted va a empezar a amar a Dios, ¿sí?, va a empezar a sentir el deseo, ¿sí?, de poder acercarse más a Dios. Otra de las cosas importantes que traerá el haber nacido de nuevo es que el creyente como tal va a ayudar a otros creyentes en el cuerpo de Cristo. Va a ayudar a otros dentro de la comunidad a crecer juntamente con él. ¿Para qué? Para que de esa forma pueda llegar a la perfección, porque esa es la finalidad de la iglesia. Esa es la finalidad, de hecho, de las Escrituras, llevarnos a la perfección. Si usted ha nacido de nuevo, si usted ha creído que Jesucristo sea su Señor y con convicciones usted lo proclama, entonces usted ha sido candidato del nuevo nacimiento. Y eso en realidad le da la seguridad de la vida eterna, le da la seguridad de las promesas de Dios, la seguridad de las bendiciones espirituales, ¿sí? Y listos para poder saber que en su segunda venida el Señor Jesucristo nos llevará a su presencia, porque esa es en realidad la esperanza más grande de los que hemos nacido de nuevo, es la esperanza más gloriosa de los que hemos venido a tener una nueva naturaleza en nosotros, ¿sí? Esa nueva naturaleza anhela, ¿sí? Esa nueva naturaleza desea que ver a Dios, ver a Cristo un día. Hablar del nuevo nacimiento, hablar de la regeneración, es hablar de ese acto que el Espíritu Santo ha hecho, ¿sí?,
que el Espíritu Santo ha realizado y que esa obra del Espíritu Santo va a permitir, va a producir entonces cambios elementales en la vida, cambios elementales para la práctica de su quehacer cristiano. Estamos finalizando esta parte importante del nuevo nacimiento y de la regeneración. Dije hace un momento, y lo replico, si usted nace una vez, pues su eternidad estará sin Dios. Si usted nace 2 veces, su eternidad será con Dios. Momento de reflexionar para aquellos que no han creído en Jesucristo. Y aquellos que hemos creído en el Señor y que hemos tenido la dicha de haber nacido de nuevo, valoremos ese acto, valoremos esa acción que el Espíritu produjo juntamente con la palabra. Valoremos el estilo de vida, valoremos los valores del reino en nuestras vidas para cultivarlos y ser semejantes cada día a Dios. Y que de esa manera también logremos ser luz y sal a quienes nos ven, con los quienes platiquemos, con los quienes compartamos. Siendo luz y sal, vamos a darle sentido a este mundo. Usted puede ser como persona regenerada o nacida de nuevo en el reino, hacer la diferencia donde quiera que esté, donde quiera que se mueva. Sí, en la escuela, en la universidad, en el trabajo, donde quiera que ande, donde quiera que se encuentre, usted va a hacer la diferencia. Porque el nuevo nacimiento, eso es lo que hará, ver una nueva criatura. Un bebé, el deseo de verlo, el deseo de ver su desarrollo, el deseo de ver cómo camina, el deseo de ver cómo se mueve, el deseo de ver cómo habla. Todo tenemos la mira en el bebé en desarrollo. ¿Por qué? Porque queremos encontrar en ellos esas particularidades, ¿sí?, de la vida biológica. Pues lo mismo, en Cristo usted tiene lo suyo, en Cristo yo tengo lo mío. En el Señor hemos tenido la dicha de tener un nuevo lenguaje. Hablemos de Él. Tenemos un nuevo estilo de vida. Practiquemos y demostremos los valores del reino. Tenemos una nueva forma de caminar. Sí, porque ahora no caminamos bajo los ideales de este mundo, sino bajo los ideales de Cristo, bajo la mente de Cristo. Tenemos ese gran espacio de poder hacer presencia en un mundo hostil y caído. Gracias en realidad a que el nuevo nacimiento y la regeneración han permitido que usted y yo seamos, tal como el apóstol Pablo lo dijo, nuevas criaturas. Lo viejo pasó y seremos y somos hechos nuevos. Una nueva naturaleza radica en usted y eso hace la diferencia. Gracias a Jesucristo, gracias a la salvación, gracias al acto de que usted se arrepintió, gracias al hecho de que el Señor le justificó, gracias al hecho de que en Él hemos sido regenerados y ha habido un cambio de vida, un nuevo nacimiento. Misraín Fernández ha estado con usted durante estos momentos hablando sobre este tema del nuevo nacimiento. Esperamos que usted esté en sintonía nuestra todos los días domingos a este casi mediodía, donde usted tiene un espacio de sentarse junto a su familia y reflexionar junto a mí este recorrido de pasajes bíblicos y de temas que están relacionados a la vida cristiana. Verdades Bíblicas es un programa auspiciado por la Iglesia de Dios de la Profecía Universal en Guatemala. Este es su servidor, Misraín Fernández, ministro de Comunicaciones, está con usted para llevar a cabo esta transmisión. A mi equipo que está detrás de cámaras, a todo este grupo de personas como un equipo trabajando, a usted como socio honorario que ha hecho lo mejor, ¿sí? Y es sostener este canal, el canal de la esperanza, Canal 27, que ha llegado a millones y millones de guatemaltecos
y que ha salido aún de nuestras fronteras a través de otros medios o plataformas cibernéticas. Gracias entonces por haber acompañadonos. Espero que Dios le bendiga. Oro por ustedes, Padre, en Cristo Jesús. Permite que quienes nos han escuchado el día de hoy hayan sido edificados y de esta manera hayan aprendido por medio de tu palabra, y que este tema nos haya hecho reflexionar y que desde luego pueda el hombre y la mujer que no te ha podido conocer saber que hay otra vía para conocerte y es naciendo de nuevo. Gracias, Señor, por esta obra del Espíritu en que permite que nazcamos otra vez y que de esa manera podamos ver tu reino. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Muchas gracias y será hasta una próxima. Esperamos que este espacio de verdades bíblicas de la Iglesia de Dios de la Profecía Universal haya sido de bendición a su crecimiento espiritual. Este programa es una producción de Canal 27. Predicamos la verdad.